En el año 2023, Rod Roselio, un exintegrante de la ícona banda Menudo, de la que saldrían artistas de renombre como Ricky Martin, realizó explosivas declaraciones que no solo obligan a recordar historias relacionadas al famoso grupo puertorriqueño, sino que podría terminar reabriendo uno de los casos más mediáticos de los Estados Unidos. La razón sencilla: el exmenudo denunció que cuando él era menor de edad y se preparaba para estar con un alto mando de RCA Records, había abuso de él, y no una vez, sino en reiteradas ocasiones. El abuso en cuestión no sería otro que José Menéndez, quien fue desvivido junto con su esposa y llenó las noticias en las décadas de los 90. Durante años, los medios se hicieron un festín cubriendo los detalles de este perturbador suceso. Y no es para menos. En aquel momento se trataba del omis cometido en Beverly Hills, en exclusivo barrio privado. De esos que al final del cuento parecen demostrarnos que no todo lo que brilla es oro. Según los culpables del omis, no eran otros que los mismísimos hijos del empresario. Sí, dentro de la dinámica interna de una de esas familias acomodadas que parecen perfectas para el entorno, parecía haber escabrosos secretos y asuntos pendientes. Era, en definitiva, un caso que tenía todo el potencial para envolver a los ciudadanos, y lo hizo. Sin embargo, el juicio, las condenas y lo que pasaría luego dejaría un sabor amargo hoy, a casi 30 años de aquel punto final. Y gracias a lo que Roy Roselio contó en el documental Menéndez, Más Menudo Boys Better Year, el caso amenaza con volver a abrirse y presentar un inesperado giro. Pero no nos adelantemos. Para entender todo lo que sucedió, es necesario que comencemos por el principio. Sean bienvenidos a su canal, Va que Va Sociólogos, para hablar del caso de los hermanos Menéndez. Antes de comenzar, les quiero contar que la familia perfecta en Beverly Hills, en una ciudad de Los Ángeles que tiene una particularidad, está repleta de mansiones. Ver las propiedades de ahí se levanta imponentes. Hablamos de predios enormes con construcciones que se destacan por su extravagancia, su buen gusto y su lujo. Como muchos de ustedes ya sabrán, en la zona viven o vivían muchas estrellas del espectáculo, pero aquellas mansiones no solo son ocupadas por grandes emblemas del rock o del cine, también son ocupadas por aquellas que se dedican al arte, pero suelen estar tras bastidores. Hablamos de prestigiosos productores y de directores, y es de una persona relacionada a este último grupo de la cual vamos a hablar. En una mansión valuada en $5 millones, que previamente habían sido alquiladas por figuras de la talla de Prince o Elton John, ahí vivía José Menéndez. Había nacido en Cuba y se radicó en Estados Unidos a los 16 años. No tardó en vincularse con el mundo de la música y lograría coronarse como un reconocido ejecutivo, que llegó a presidir la división de discos de la compañía RCA. En su catálogo estuvieron muchos hombres y mujeres que se alzaría con el pasar del tiempo con miles de fans alrededor del mundo, pero quizás el mayor éxito conseguido por José, quien antes, en sus años de la empresa, se produjo con la ya mencionada banda Menudo, una banda formada por adolescentes que tenían entre 13 y 16 años, fundada en 1977. Menudo nació de la mano del productor Edgardo Díaz, que tras formar parte de la ejecución de una banda similar en España, no dudó en llamar la experiencia a su Puerto Rico natal, que esperaba un éxito y que obtuvo más que eso. Menudo marcaría un antes y un después, y cuando José tuvo la posibilidad de entrar al negocio, no la desaprovechó. El hombre estuvo
en el proyecto hasta 1988, tiempo que le bastó y le sobró para llenarse de billetes. No podríamos saber cuánta ganancia le significaron estas jóvenes al ávido empresario, pero queda claro que fue lo suficiente, como para que el hombre se pudiera comprar la enorme propiedad de 850 metros cuadrados, de la que hablábamos anteriormente. José también había adquirido coches de lujo y solía viajar a diferentes partes del mundo con asiduidad. A veces iba solo, a veces con su socio, y muchas otras iba con su familia, que se completaba con su esposa Kitty, quien era y fue una participante de belleza en sus años mozos, y sus dos hijos, Lee y Eric Joseph. Lee Méndez había nacido el 10 de enero de 1968 y Eric Gallen Menéndez el 27 de noviembre de 1970. Ya de muchos chicos, ambos se acostumbraron a los mejores colegios, a las salidas exclusivas y a todo un mundo de privilegios que más temprano que tarde los había vuelto insaciables, dispuestos a que Lee y Eric pudieran aprovechar los beneficios de su posición. Los padres pagaron los mejores profesores privados y les presentaron de muy jóvenes a personas influyentes. Generalmente, cuando las cosas se dan de este modo, suelen aparecer dos posibles destinos en el horizonte. El niño en cuestión hace uso de todo esto, a los que pueden acceder, y a una edad récord, ya estando generando tantos millones como sus progenitores en un negocio vanguardista. O a las cosas se desvirtuarán de tal modo que el niño mimado se convierte en un narcisista inescrupuloso que se cree dueño de todo y se dedica a vivir el caudal monetario de la familia. Lee y Eric pertenecían sin duda al segundo grupo, y tal como lo soñaban sus padres, ellos terminarían siendo famosos, pero de la forma más terrible. Algo raro pasa, y había sido suspendido Lee de la prestigiosa Universidad de Princeton por copiar de un examen, mientras que Eric acumulaba arrestos por hurtos menores en la ciudad. Sí, hurtos, hurtando a una persona de su nivel económico. La razón, pues no había razón, lo hacían simplemente por la impunidad y porque sus vicios los estaban llevando a una cadena que no iba a terminar. Mas el desenfreno los había metido en problemas en varias ocasiones, y no habían sido pocas las veces en las que por no medir consecuencias habían sido sorprendidos en situaciones comprometedoras. De hecho, hoy en día se sabe por qué no habían terminado en la cárcel con anterioridad, y pues sí, obviamente que su apellido y el dinero tuvieron mucho que ver. A medida que crecieron, su madre dejó de tratarlos como jóvenes inocentes, que quizás tuvieran un problemita con el autocontrol, para mostrarse un poco más preocupada cuando la mujer comprobó que aquello no parecía una típica etapa de rebeldía, que tarde o temprano iba a llegar a un fin. Comenzó a mencionarle a su entorno que se encontraba incómoda con la actitud de sus hijos. Llegó un poco más lejos cuando le dijo a su psiquiatra, sin rodeos, que tenía miedo de que Lee y Eric fueran psicópatas. Se sabía también que guardaba una escopeta en su armario, pero era por desconfianza a esos chicos que había parido y que ahora no reconocía. Bueno, realmente eso nunca se va a saber. José, por su lado, solía tener una posición un tanto más relajada. Estaba terminando la década de los 80 y el hombre aún fantaseaba con seguir poniendo su firma en nuevos y jugosos contratos. Se consideraba en la cima de su carrera, pero a su vez se sabía joven. Estaba seguro de que iba a dejar una enorme huella. No se imaginaba, claro, que ese plan iba a quedar trunco en breve. Tan entusiasmado estaba que en cuestiones solo dejaría en su casa el sistema de alarmas de la mansión apagado. Era muy distraído. Entraba y salía dejando puertas abiertas. Llegaron a robarle incluso un Mercedes-Benz nuevo, al que había dejado encendido con las llaves puestas. Hay quienes dicen
que fueron estas actitudes de José, y no las travesuras de sus hijos, las que en realidad habían despertado la paranoia en Kitty, que ya no podía dormir por las noches. ¿Qué pasaba por la cabeza de cada uno de ellos? No es posible saberlo, aunque sí podemos asegurar que en determinado momento sus pensamientos se cortaron abruptamente, más precisamente el 20 de marzo de 1989. Ese día, el cubano estadounidense José Menéndez y su esposa Kitty serían desvividos y caerían sobre las costosas baldosas de su mansión. ¿Qué pasó con los Menéndez, Eric y Lee? Para ese entonces tenían 18 y 21 años respectivamente. Llamaron a la policía desesperados. Dijeron que habían encontrado la masacre cuando volvían de ver una película, y la policía pues no tardó en acercarse a la zona, del mismo modo que no tardaron en hacerse presentes los medios de comunicación. Y los detectives, acostumbrados a que sangre fría en esas latitudes, en esos escenarios, pues no podría ser otra cosa que un asunto ligado a mafias o ajustes de cuentas. Muchas personas poderosas ligadas a los Menéndez empezaron a ser interrogadas. Se rastrearon los últimos movimientos bancarios de los desvividos y de sus agendas. Las autopsias determinaron que tras haber recibido una agresión en la cabeza, él o los agresores los habían agredido también en otra parte del cuerpo. Actitud que podía estar ligada a un mensaje secreto que solían dejar algunas agrupaciones criminales. Los rostros de José y Kitty habían quedado irreconocibles, y todos los que visitaron la escena coincidieron en la brutalidad de la misma. ¿Acaso los Menéndez, que habían desfallecido para dejar un recordatorio a otra persona? ¿Qué estaba pasando a pesar de que los hijos de esta pareja tenían una coartada, quienes nos salvaron de presentar su declaración? En la misma repitieron lo que ya habían dicho con anterioridad la noche de que desvivieron sus padres. Habían ido al cine a ver la 16ª entrega de la saga de James Bond. La misma se llamaba Licencia para Desvivir. Otras filtraciones dicen que en realidad fueron a ver la mítica de Batman. Nunca quedó claro tras salir de la sala que habían ido hacia su hogar familiar para encontrarse con aquel horrendo baño de imágenes perturbadoras. Al no encontrar evidencia que pudiera desacreditar lo que Eric y Lee dijeron, se les dejó ir. En vano fue intentar dar con cámaras de seguridad. Como dijimos, era muy común que todos, y por todos, que José era muy descuidado. En pocos días, los investigadores se quedaron sin líneas de investigación que seguir. Cada pequeño detalle los había llevado de nuevo al punto de origen, a un callejón sin salida. Si bien nadie quería resignarse a dejar el caso inconcluso, también había una realidad de la que eran conscientes los miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos de los desvividos ocurridos a personas de alto perfil solían ejecutarse por profesionales que eran muy buenos borrando las huellas. Lo ocurrido con José y su esposa parecía tener estos tintes, y quizás allí habría quedado todo, y hoy estaríamos hablando de un enorme misterio sin resolver. Pero entonces pasó que Eric y Lee, que ya se habían librado del ojo acusador, volvieron a estar en el foco de atención. Un breve repaso por las cuentas familiares dejaban en evidencia que en pocos meses los dos jóvenes habían dilapidado gran parte de la fortuna que antes administraban sus padres, que habían hecho algunas inversiones para salvaguardarla. La plata que por herencia ahora les correspondía, la realidad es que no, más bien todo lo contrario. Eric y Lee comenzaron un rol de gastos desorbitados, ropa cara, Rolex, viajes en cruceros, viajes al extranjero y al Caribe, cenas en los mejores sitios, autos nuevos de lujo, y lejos de estar atravesando un duelo, los chicos parecían estar tocando el cielo con las manos. En este punto,
las aguas se dividieron. Algunos decían que los hermanos siempre habían sido frívolos y materialistas, que no debían sorprenderse y que a nadie el poco tacto a la hora de mostrar respeto por sus recientemente desvividos padres. Otros incluso sostuvieron que los que miraban de mal modo en realidad estaban pecando de envidiosos que tenían hadas estos dos jóvenes. Malo que dos personas jóvenes a las que les había caído la posibilidad de administrar mucho dinero decidieran entregarse al placer. Un tercer grupo creyó que la ausencia de empatía de Eric y de Lee no podían ser pasadas por alto, dado a que lo alto en que se podía observar los síntomas era demasiado peligroso para los hermanos. Y quienes optaron por dejar cada cual que sacara sus conclusiones y se llamaron al silencio. Después de todo, y como habían quedado comprobado por muchos que dijeran lo que dijeran, no tenían pruebas que los conectara con la escena de los desvividos. Sin embargo, sí terminarían hablando en determinado momento, entraría esta historia. Un psicólogo conocido como el Dr. Ocel. Lo que este hombre diría cambiaría el rumbo de los acontecimientos de la noche de los desvividos. Las cosas ocurrieron más o menos así. El doctor Ociel solía atender a Eric, que en una sesión le había terminado confesando que tanto él como su hermano habían sido los encargados de desvivir a sus padres. Porque lo habían dicho, porque se sentían abrumados o porque estaban coqueteando con los límites. ¿Y qué tan lejos había podido llegar saliéndose con la suya? Lo cierto es que estas palabras dejaron al doctor Ociel aterrorizado, pero también confundido, con un dilema. ¿Debía acudir a las autoridades o debía priorizar la salud mental de sus pacientes? El dilema se resolvió rápido, cuando unas horas después de que Eric se retirara del consultorio, todo aquello, él y su hermano, regresaron al consultorio, ya que habían platicado lo que había sucedido, la plática que tuvo Eric con el doctor Ociel, y se hicieron presentes con el doctor Ociel para hacerle saber que si abría la boca, iban a terminar con él. Aquella amenaza que ponía en riesgo su vida lo eximía de sus obligaciones profesionales y le permitió al doctor Ociel correr hacia el primer destacamento policial que se cruzó en su camino. Eso dice una de las versiones de los hechos. La otra versión dice que Ociel le contó todo a su secretaria, que también era su amante, y ella acudió a la justicia. Como fuera de allí en adelante, el doctor Ociel se convirtió en una figura vital muy importante para esta causa, y los fiscales no tardaron en tomar por sorpresa a los hermanos, que rápidamente fueron reducidos y llevados tras las rejas. Con esta nueva información y con una certeza más concreta de a qué horario se han llevado a cabo los desvividos, fueron revisadas las viejas pistas que se tenían hasta el momento, y más temprano que tarde pudo elaborarse una cronología de los hechos. Según esta nueva versión, tras un extenso día de navegación, José y Kitty se encontraban en la sala, mirando una película de sus hijos, y ellos habían entrado silenciosamente y los habían eliminado, haciendo uso de armas que luego arrojaron en el alud de un lugar de Mulholland Drive. Acto seguido, se habían ido al cine para inventarse una coartada. Los más escépticos se hicieron escuchar de inmediato, y sí, todo era una puesta en escena para involucrar a los hijos del matrimonio en algo que no habían hecho, con el único fin de terminar de arruinar a toda una familia. Por mucho que sus abogados quisieran oponerse, Eric y Lee, arrestados en 1990, en lo que fue el comienzo de una larga, muy larga serie de procesos judiciales. El 8 de diciembre de 1992 fueron formalmente acusados del desvivir a sus padres. Se acercaba a un juicio que sería un antes y un después para el caso, pero también para la sociedad en su conjunto. No juicios y una condena al juicio
Comenzó oficialmente en 1993 y fue uno de los primeros transmitidos por televisión. ¿Qué significa esto? Que terminarían captando la atención de decenas de millones de espectadores, que a diario se sentaban frente a las pantallas para tomar nota de lo que decían cada uno de los involucrados. Así, con el paso de los días, cada cual habían forjado su propia opinión de lo que había sucedido, pero las teorías en general eran dos. La primera era la sostenida por la Fiscalía, que basó su acusación en que los hermanos habían cometido el desvivido de sus padres de forma premeditada para heredar el patrimonio de sus padres estimado en 14 millones de dólares. La otra tenía que ver con lo que Eric y Lee habían dicho a los jóvenes, a pesar de lo que muchos habían especulado. Asumieron que de inmediato que habían salido y habían sido los encargados de apretar repetidamente los gatillos. Sin embargo, tenían para aquello una excusa: no les interesaba la plata. Lo habían hecho como venganza. Al ser interrogados ambos por separado, habían contado la misma historia. Su padre llevaba años abu de ellos, y entonces habían decidido quitarle todo lo que tenía, desvivirlo, para preservar su propia salud mental. Luego, habían desvivido a su madre. Por encubrir al hombre, dijeron incluso que José los tenía amenazados. Les había dicho que si alguna vez se enteraba de que lo denunciaban, iban a encontrar el modo de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Fueron muy implícitos en cómo el otro los humillaba en las cosas que les hacía y les decía en cómo habían logrado manipularlos por años. Según la defensa, el miedo arrastrado por años había hecho estragos en la cordura de los hermanos. Tenía esto sentido. Había pruebas de lo que los hermanos decían. Pocas, pero entre ellas destacaba una carta que había sido escrita por Eric Menéndez a su primo Andy, quien en diciembre de 1988, 8 meses antes de desvivir a sus padres, y en este mensaje Eric confesaba que estaba tratando de evitar a su papá. Todavía esto estaba pasando, pero Andy, por ahora es peor para mí. Todas las noches me quedo pensando en qué podría entrar a mi cuarto. Tengo miedo, está loco. Me ha advertido 100 veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lee, quien sufrió una sobredosis involuntaria, este muchacho, y se desvivió en el 2003. Habían testificado que Eric a los 13 años le reveló que su padre abusó de él y que le daba masajes en las partes inferiores, pero los fiscales sugirieron que su testimonio carecía de veracidad. Como adelantamos, algunos miembros del jurado creyeron a los hermanos, mientras que otros siguieron adheridos al planteamiento de los fiscales. Tantas fueron las dudas que no hubo modo de que se sacaran conclusiones. En las calles, al igual que en los juzgados, unos veían los hermanos como víctimas y otros como mentirosos, patológicos, al no lograr un acuerdo sobre el veredicto que oscilaba entre desvivir involuntario o desvivir voluntario. El primer juicio se declaró nulo. Rápido se pactó la fecha para un segundo juicio, pero esta vez el juez fue muy concreto. Pidió que no quería cámaras en el recinto. Creía que las cámaras generaban mucha presión en el jurado, que se sentía observado por los ciudadanos, que seguían por televisión el evento. Esta presión, según el juez, los obligaba a no poder ser del todo objetivos. Polémicas mediante el pedido se cumplió, a la vez que se restringieron los testimonios y pruebas que usaba la defensa sobre la dinámica supuestamente de abuso de José Menéndez. En este segundo juicio, la defensa tuvo las mismas dificultades, sin testigos que pudieran corroborar el abuso físico, y estaban en una situación que no le favorecía. Sin embargo, la estocada definitiva llegó,
cuando el juez descartó la posibilidad de dictaminar desvivir involuntariamente. En base a los supuestos abusex, esto obligó al jurado a decidir entre solo dos opciones: condenar por asesinato a los acusados o declararlos inocentes y dejarlos en libertad. Estas nuevas reglas cambiaban las perspectivas del juicio e hizo que el 18 de abril de 1996 Lee terminara junto con su hermano siendo condenados por desvivir, y la condena, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El impacto fue total. Algunos festejaron, otros negaron, seguros de que se estaba produciendo una enorme injusticia. Quizás gestionada por cómplices de José Menéndez, que preferían que el pasado no se resolviera ni se revolviera. El doctor Ociel fue quien se volvió vital para que toda la causa se armara bien en 1997. Perdió su licencia de psicología tras ser acusado de faltar a las reglas profesionales de su carrera y de tener relaciones con pacientes femeninas. Al parecer, no era la primera vez que filtraba contenido delicado. Su exsecretaria y amante más tarde lo acusaría de ser un personal o una persona hábil para manipular e instalar falsos recuerdos en las personas. Esto genera una duda muy grande en la condena de los hermanos, ya que de un modo u otro, en las primeras semanas del asunto, que tuvo tanto, pero tanta información y se habían movido tanto a las pasiones de todos y se abandonó los titulares y nuevas noticias sustituyeron. Sin embargo, Eric y Lee no se cansarían de apelar su libertad y pasarían casi 30 años hasta que volvieran a ser escuchados. Y así, como nuestra historia vuelve al principio, la vida en la prisión, a la vez que presentaban apelaciones y solicitaban los numerosos recursos legales, los hermanos Menéndez siguieron viviendo en prisiones de máxima seguridad y se construyeron una vida tras las rejas. En enero de 1997, Lee se casó con una amiga por correspondencia, con quien mantenía contacto postal desde hacía mucho tiempo. El matrimonio terminó, según los informes, en menos de un año. Más precisamente después de que la chica descubría que Lee la engañaba con otra mujer, con la que también se escribía. Esta chica, la tercera en discordia, era Rebecca Sneed, editora de una revista, y con ella se casaría en noviembre de 2003, en una ceremonia en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad de Mills Creek State Prison. Por su lado, Eric se casó a través de una ceremonia telefónica en la prisión estatal de Folsom en 1997. En junio de 1999, tras cumplir 28 años, el sujeto se casó en segundas nupcias con Ruth Tammy Sacomán, de 37 años, en la prisión estatal de Folsom. En una sala de espera de esta prisión estatal. En el año 2018, los hermanos lograron ser trasladados juntos a una misma penitenciaría en San Diego. Pudieron así compartir el día a día por primera vez. Después de tanto tiempo al encontrarse, fue también para ellos la posibilidad de que su caso comenzase a tomar algún giro inesperado. Su abogado, Cliff Gardner, asegura tener nuevas pruebas que respaldan las versiones de sus defendidos. Gardner argumenta que, de haber sido consideradas estas evidencias, los Menéndez deberían haber sido condenados por desvivir culposo en lugar de desvivir premeditado, resultando todo en una sentencia más leve. La carta fuerte de la defensa no es otra que la declaración del exmenudo Roy Rosello, que aseguró que con solo 15 años, José Menéndez y otro aclamado productor le dieron bebidas alcohólicas para luego abusar de él. El testimonio de Rosello llevó al abogado a presentar en mayo del 2023 un recurso de habeas corpus solicitando que se anulen las condenas por considerar que estas nuevas evidencias son lo suficientemente sólidas y relevantes. Si esto se concreta, quedarán en manos de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles decidir si los hermanos Menéndez deben ser juzgados nuevamente o no. Mientras tanto, Lee y Eric
aguardan en prisión, según lo trascendió, se sienten felices y esperanzados. No ven la hora de que la gente los vea como lo que dicen ser, víctimas. Descubriremos luego de tanto tiempo que dos individuos a los que se llegó a catalogar de monstruos en realidad nunca habían mentido sobre el porqué de su accionar. Y si esto es o no es, nos pone frente a preguntas más oscuras. ¿Quién más sabía del perverso accionar de Menéndez? ¿Quién más está detrás de esta inquietante red si Menéndez, ya desvivido, termina siendo descubierto como un vil pederasta? No sería ahora ni la hora de empezar a resolver con más énfasis. En el pasado, de todos estos productores de la industria del entretenimiento que suelen trabajar con menores de edad, y peor aún, si los Menéndez demostraran que todo el tiempo dijeron la verdad, ¿no nos pone esto en perspectiva de que puede haber otros miles de casos similares donde los más poderosos lograron que terminaran encerrados, quienes en realidad no deberían estar allí? Lyle y Eric Menéndez lo tenían todo: una mansión, autos de lujo y una vida entre famosos. Masacraron con 16 balazos a sus padres por supuesto abuso físico, emocional y sex. Ahora aguardan una decisión que esperan los libere. Entonces, concluyendo, este asunto da un giro inesperado. Roy Rosello, exintegrante de Menudo, afirma que el padre de los hermanos Menéndez lo vio de manera usual. La acusación, realizada en una serie documental que se estrenó, aparece a los abusos que denunciaron los hermanos, condenados en 1996 por el desvivido de sus padres. Lyle y Eric Menéndez, como les comenté, fueron destinados en 1996 por desvivir a su madre, María Luis, una reina de belleza conocida como Kitty, y a su padre Josué, un ejecutivo de la industria de la música. A pesar de los argumentos de la defensa de que durante años los hermanos habían sido agredidos sexualmente por su padre y los desvivieron por miedo. Ahora, Roy Rosello, un exintegrante de Menudo, el grupo musical de la década de los 80 que se convirtió en una sensación a nivel mundial, que ha presentado con la acusación de que el padre de los hermanos Menéndez, José Menéndez, lo vio usualmente cuando era solo un adolescente. Yo sé lo que me hizo en su casa, dice Rosello de Menéndez en el segmento de la serie documental. Giro inesperado con este relato de Rosello para los esfuerzos de los abogados defensores que buscan un nuevo juicio para los hermanos y cuyas apelaciones anteriores han sido rechazadas. Rosello, en las que dice describir una visita al hogar de los Menéndez en Nueva Jersey cuando tenía 14 años, una visita durante la cual afirma José Menéndez logró dormirlo con exceso de alcohol y lo vio de modo usual. También se escuchó decir: es hora de que el mundo conozca la verdad.